Carla, Giulia et Nicolas Sarkozy, vacances sous haute protection aux Antilles. De la oscuridad de la celda al resplandor del Caribe, El Navidad blindado de Nicolas Sarkozy. E contraste que solo la vida politica, con sus cumbres borrascosas y sus abismos repentinos, est capaz de engendrar. El pasado 19 de diciembre, para Nicolas Sarkozy, el rugido ensordecedor de los motores de un avión reemplazó el silencio opresivo de los cerroros. Apenas un mes después de haber recuperado una libertad que todavía se siente frágil, el expresidente de la República Francesa abandonó el gélido invierno metropolitano para buscar refugio en la orilla turquesas de Guadalupe. Se trata de un paréntesis de sal, sol y brisa, vivido no solo como unas vacaciones, sino como un soplado de vida vital, aucun que estrictamente encadenado por la exigencia de un control judicial que no le pierde la pista ni un solo segundo. Para esta primera Navidad tras la traumática prueba de la encarcelación, el antiguo jefe de Estado no dejó nada al azar. En compañía de su esposa, la incombustible Carla Bruni Sarkozy, y de su hija Giulia, el político de 70 años instaló su cuartel general en la Tubana, una joya de la hostelería de 5 estrellas situada a la entrada del pintoresco pueblo de pescador de Sainte-Anne. En esta enclave, donde los bungalows de lujo y la villa privada parecen suspendidas sobre el mar Caribe. El tiempo parece haberse detenido a favor del exmandatario. Para un hombre que hace solo unas semanas ocupaba una celda de apenas 9 metros cuadrados en la prisión de la Santé, el horizonte aderado de tener barot los jardines botánicos y los senderos de senderismo del Parque Nacional se han convertido en su nuevo terreno de juego, un espacio infinito que intenta borrar. Aucun que si temporalmente, el recuerdo del perímetro asfixiante de su reciente detención. Un clan unido frente a la adversidad, resistencia y afecto. Esta escapada a la Antillas no ha sido una simple estancia turística, ha sido un acto de resistencia afectiva. En un momento donde su imagen pública se ve sacudida por los tribunales, Sarkozy ha buscado refugio en su círculo más íntimo. Al lado de su enamorada de hierro, Carla Bruni, se ha visto saboreando instant de una cotidianidad casi olvidada. Sesión de jogging matutino bajo los vientos alíseos y largo baños de sol en familia. Sin embargo, bajo la sombra de la palmera, la realidad política y judicial nunca llega a desaparecer del todo. Además de su escolta habitual, el grupo contaba con la presencia de un amigo misterioso, un cantante cuya identidad se mantiene en el anonimato pero cuya voz se alzó con valentía para defender al expresidente durante sus días más oscuros en prisión. Entre octubre y noviembre pasados, es un recordatorio constante de que, incluso en el paraíso, el pasado y la lealtad forjada en la tormenta nunca se quedan atrás. Pero los sueños bajo control judicial tienen una fecha de caducidad brutal y poco margen para la improvisación. El 26 de diciembre, mientras el resto del mundo celebra la fiesta de fin de año, el sueño guadalupano de los Sarkozy se ha roto contra el arrecife de los expedientes jurídicos de París. El rechazo de su recurso en el caso Big Malion ha marcado el fin de la contemplación. Nada más aterrizar en la metrópoli, el autor de Diario de un prisionero tiene una cita ineludible con su destino legal. Debe encontrarse sin dilación con el juez para definir la modalidad de ejecución de su pena de un año de prisión. Por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Ya no hay espacio para la arena blanca. Ahora solo queda el mármol gris de los palacios de justicia. Entre el azul turquesa de Sainte-Anne y la severidad de los tribunales parisinos, Nicolas Sarkozy continúa su marcha sobre la cuerda floja.
Su vida sigue siendo un combat que no conostrega, una lucha por la supervivencia política y personal que no descansa. Ni siquiera barró la luz de la Navidad. Esta breve estancia en el Caribe no fue un adiós a sus problemas, sino el último aliento de libertad antes de enfrentar, de nuevo, la fría realidad de la ley.